En este video mostraré 3 ejemplos de determinación de la diferenciación, y luego en los próximos videos vamos a ver las aplicaciones de las diferenciales. Determinar la diferencial y es un proceso justo. Ya sabemos que dx igual a f' de x, así que si escribimos esta ecuación en forma diferencial, tenemos d igual a f' de x 510. 10 y diferencial, y 510 es x diferencial. Para determinar el diferencial y encontraremos el derivado de la función dada, y luego multiplicar por 510. La diferenciación mide el cambio en, y a lo largo de la línea tangente, y una de las razones diferenciales son útiles es que podemos usar diferenciales para aproximar el cambio en y, de una función. Delta y representa el cambio en y de una función, y es aproximadamente igual a f' de x 510, o diferencial y volveremos a esta idea en el siguiente video, pero ahora queremos obtener algunas prácticas que determinen la y diferencial. Por lo tanto, estos ejemplos diferenciales sí serán iguales a la prima de x 510, así que el primer paso en todos estos problemas será determinar el derivado de la función dada, y luego escribiremos la y diferencial. Así que para el número 1 f' de x igual 15x cuadrado, 14x más 4. Lo que significa que diferencial y será igual a la cantidad 15x cuadrada, 14x más 4x 510. Así que puedes ver, es un proceso justo. Ahora en el número 2 tendrá que aplicar la regla de cadena. Nuestra función interna es 2x más 5, así que dejamos que es igual u, y podemos pensar en esto como u hasta el 1 3. Para determinar f' de x de u al 1 3, tendremos 1 3x o al 1 3, 1, esto es menos 2 3. Y u es 2x más 5x u', que sería 2. Lo que significa diferencial y va a ser igual a este derivado. Escribamos esto como 2 hexanewtones el numerador. Nuestro denominador va a ser 3. Bajaremos esto al denominador, para tener la cantidad 2x más 5 a 2 3x 510. Y este último ejemplo es justo similar al número 2. Tenemos una función compuesta, así que será u, así que podemos pensar en esto como u para el 2 5. Así que empezaremos por determinar f' de x, eso será 2 5x u a 2 5, 1. Eso es menos 3 5. Y u es 3x a la cuarta, 2x u', que sería 12x a la tercera. Ahora que tenemos el derivado, podemos determinar la y diferencial. Vuelvamos a escribir esto como 24x cubierto en el numerador. El denominador va a ser 5x la cantidad 3x al 4. Menos 2 a la potencia 3 5x diferencial x, o 510. Y eso lo hará para este video.